Saludos a todos y a todas. Mi compañera Génesis Marte y yo, Idabel Perdomo, le vamos a presentar en esta ocasión la construcción y el funcionamiento de un dispositivo cilindro émbolo. Un dispositivo cilindro émbolo es un contenedor cerrado con volumen variable, al cual se le puede transferir calor e imponer un trabajo mecánico. Se compone de dos partes básicas, el cilindro o camisa y el émbolo o pistón. La camisa es un cilindro hueco con una tapa en uno de sus extremos. El émbolo es un disco que se acopla al interior de la camisa y puede moverse libremente, permitiendo la variación del volumen. Para la construcción de un dispositivo cilindro-émbolo, utilizamos principalmente los siguientes materiales: una lata para la caldera, unos palos de soporte, un tubo capilar de plástico y una jeringa. Primero, se realizó un agujero en la tapa de la lata y se insertó el tubo para la ventilación del vapor. Luego, se conectó la manguera al tubo de escape y a la punta de la jeringa. A continuación, agregamos agua a la caldera. Luego, tapamos bien. Procedemos a encender la fuente de calor con un poco de algodón y acetona. Posteriormente, subimos la caldera al soporte. Al empezar, tenemos dentro de la caldera un líquido comprimido y saturado. Al paso de unos minutos, obtenemos una mezcla saturada de líquido vapor y de vapor saturado. Podemos observar cómo comienza a aumentar el volumen. Y a medida que aumenta la temperatura, se obtiene el vapor sobrecalentado y un aumento significativo del volumen. Por último, al retirar la fuente de calor y bajar la caldera, se observa el descenso de la presión del vapor ejercido a la jeringa. Fundamento del proyecto. Considerando un dispositivo cilindro-émbolo que contiene agua líquida a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, estado 1, en esas condiciones, el agua existe en fase líquida y se denomina líquido comprimido. Conforme se transfiere más calor, la temperatura aumenta hasta alcanzar los 100 grados Celsius. En el estado 2, el agua existe como un líquido que está listo para evaporarse, llamado líquido saturado. A medida que se transfiere más calor, parte de ese líquido saturado se evapora,
formando la mezcla saturada de líquido-vapor en el estado 3. Conforme continúa la transferencia de calor, el proceso de evaporación continúa hasta evaporarse la última gota de líquido en el estado 4. El vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado. Una vez que se culmina el proceso de cambio de fase, en ese punto, transferir más calor da como resultado un aumento de la temperatura del vapor y de su volumen específico. Ese estado 5 es el correspondiente al vapor sobrecalentado. Ese proceso de cambio de fase lo podemos ilustrar en el diagrama temperatura-volumen para el proceso de calentamiento del agua a presión constante. Si todo el proceso anterior se invierte, enfriando el agua mientras se mantiene la presión en el mismo valor, el agua regresará al estado 1, trazando de nuevo la misma trayectoria, y de esa manera la cantidad de calor liberado corresponderá a la cantidad de calor suministrado durante el proceso de calentamiento. En la caldera, durante el proceso de evaporación, tuvimos la formación de la mezcla saturada del líquido-vapor o simplemente vapor húmedo. Ahora bien, para determinar el volumen promedio de este vapor húmedo, planteamos lo siguiente. En un recipiente que contiene un vapor húmedo, el volumen ocupado por el líquido saturado se representa como VF, mientras que el volumen del vapor saturado se representa como VG. El volumen total es la suma del volumen del líquido saturado más el volumen del vapor saturado. Como sabemos que el volumen es igual a la masa por el volumen específico, podemos decir que la masa total por el volumen promedio es igual a la masa por el volumen del líquido saturado más la masa por el volumen del vapor saturado. Si decimos que la masa del líquido saturado es igual a la masa total menos la masa del vapor saturado, podemos sustituir esta expresión en esta ecuación, por lo que tendríamos la masa total por el volumen promedio igual a la masa total menos la masa del vapor saturado, esto multiplicado por el volumen del líquido saturado más la masa por el volumen del vapor saturado. Si dividimos esta expresión entre la masa total, obtenemos el volumen promedio igual a 1 menos la calidad, y esto multiplicado por el volumen del líquido saturado, más la calidad por el volumen del vapor saturado. Esa ecuación
se puede expresar de la siguiente manera. El volumen promedio igual al volumen del líquido saturado más la calidad por VFG. VFG es igual al volumen del vapor saturado menos el volumen del líquido saturado. Si despejamos la calidad, obtenemos el volumen promedio menos el volumen del líquido saturado entre VFG. Tenemos el siguiente problema. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. Lo primero es que en ese problema de entrada nos dan la temperatura 90 grados Celsius, por lo que vamos a utilizar la tabla A4. Ubicamos la temperatura de 90 grados Celsius. En el inciso A nos piden la presión, por lo que la presión es de 70.183 kilopascales. En el inciso B nos piden el volumen, por lo que vamos a tomar en cuenta los valores del volumen específico del líquido saturado, que es 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramo, y el valor del volumen específico del vapor saturado, que es 2.3593 metros cúbicos sobre kilogramo. Solución. Como las dos fases coexisten en equilibrio, se tiene un vapor húmedo y la presión debe ser la de saturación a la temperatura dada de 90 grados Celsius, por lo que obtenemos el valor de 70.183 kilopascales. Para determinar el volumen del recipiente en el inciso B, tenemos dos formas. A 90 grados Celsius se tiene el volumen del líquido saturado 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos y el volumen del vapor saturado 2.3593 metros cúbicos sobre kilogramos. Una manera de hallar el volumen del recipiente es determinar el volumen que ocupa cada fase y luego sumarlos. Por lo que decimos, el volumen total es igual al volumen del líquido saturado más el volumen del vapor saturado, por lo que es igual a la masa por el volumen específico del líquido saturado más la masa por el volumen específico del vapor saturado. Esto es igual a 8 kilogramos por 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos más 2 kilogramos por 2.3593 metros cúbicos sobre kilogramos, obteniendo el valor de 4.73 metros cúbicos. Otra manera de determinar
es primero encontrar la calidad, luego el volumen específico promedio y por último el volumen total. Por lo que decimos que la calidad es igual a la masa del vapor saturado entre la masa total, por lo que es igual a 2 kilogramos entre 10 kilogramos, obteniendo así 0.2. El volumen específico promedio es igual al volumen del líquido saturado 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos, más la calidad 0.2 por VFG. VFG es el volumen del vapor saturado 2.3593 menos el volumen del líquido saturado 0.001036 metros cúbicos sobre kilogramos, obteniendo así 0.473 metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen total es igual a la masa 10 kilogramos por el volumen específico promedio 0.473 metros cúbicos sobre kilogramos, obteniendo el valor de 4.73 metros cúbicos.